¿Qué es la prescripción? Es una forma de adquirir propiedad. Es una forma de adquirir propiedad, ¿no?, a través de la posesión, ¿no? ¿Qué necesito acreditar para invocar o afirmar que he adquirido este derecho de propiedad a través de la prescripción? Necesito tener una posesión continua, pacífica, pública y como propietario durante 10 años o más, ¿no? No estamos hablando de poca cosa. Y si esto lo metemos en un juicio, ¿no?, sacamos este concepto, ¿no?, que igual suena bastante exigente, ¿no? Tengo que probar una posesión continua, pacífica, pública como propietario durante 10 años. Pero si saco este concepto del 950 del Código Civil y lo traslado a un proceso judicial, es ¿cómo pruebo esto?, ¿no? Y eso va a depender de las características de cada predio, de cada inmueble. Si hablamos, ahorita nos vamos a concentrar en la parte predial, ¿no? No vamos a hablar de muebles, sino vamos a hablar de inmuebles, que tengo que probar esto 10 años, y 5 si tengo justo título o buena fe, ¿no? Si yo llevo esto a la práctica, ustedes saben o dimensionan cuál es la cantidad de medios probatorios que yo tengo que ofrecer a un proceso para yo convencer al juez, ¿no?, de que he adquirido ese periodo por prescripción. No es poco. No, los jueces son muy exhaustivos al momento de revisar la prueba de la prescripción, ¿no? No es poca cosa lo que se pide a aquel prescribiente, no en un proceso de prescripción, ¿no? Tengo que acreditar que he actuado como dueño, como propietario. ¿Cómo acredito que he actuado como propietario de un predio? Va a depender del predio. No va a ser lo mismo acreditar que he actuado como propietario en mi domicilio que haber actuado como propietario en mi casa de playa o en una propiedad que le ha adquirido para hacer un almacén, pero como todavía no tengo título, simplemente la custodio, ¿no? Aquel que no edifica pero custodia el predio, ¿puede adquirir por prescripción? Por supuesto que sí, porque la posesión que son poder de dirección. Entonces puedo hacerlo. Entonces va a depender de las características de cada predio que quiero prescribir. Por ejemplo, si quiero prescribir una fábrica, ¿no?, la prueba va a ser diferente que si quiero prescribir un almacén que todavía no construyo y está ahí a las afueras de Lima, ¿no? Va a ser diferente la prueba. Pero estamos hablando de que tengo que acreditar que he procedido de manera continua. Si es que se demanda un desalojo por precario, no puede frenar las mejoras, no puede frenar la prescripción, no puede frenar la idea, digamos, cualquier invocación. La idea del cuarto pleno casatorio es que se resuelva y de que se restituya. Eso es lo que quiso el cuarto pleno casatorio. Antes del cuarto pleno casatorio bastaba que alguien invoque mejoras para que el proceso se cayera, ¿no? Bastaba que invoque cualquier cosa para que los procesos de desalojo no prosperaran. ¿Cuál es el problema cuando no prosperan los procesos de desalojo? No hay inversión en el Perú. Si yo, o simplemente no compro para invertir, ¿no?, o no alquilo, prefiero tenerlo ahí cerrado el predio. ¿Por qué? Porque puede venir un precario que se lo puede quedar. Entonces el cuarto pleno dijo: juez, estás obligado a resolver. Eso fue el mensaje del cuarto pleno casatorio. Tienes que resolver, ¿no? ¿Cómo resuelvo si alguien invoca un desalojo? Bueno, juez, tienes que ver de manera preliminar si la prueba del desalojo te convenció o no. Y ahí es cuando se presentan varios escenarios que Jonathan va a compartir con ustedes. Sí, a ver, para empezar, o sea, lo que dice Patricia, hay un punto bien importante que quiero resaltar en este momento, y es que cuando uno recibe pues una demanda de desalojo, pero tiene pues el título de la prescripción, normalmente lo que pasa en la mayoría de casos es que no tiene lista su prueba de la prescripción. Entonces comienza a recopilarla en el plazo que tiene para contestar ese desalojo. Y entenderán pues que en 5 días, mientras uno consigue abogado, define la estrategia, el abogado estudia el caso, define la estrategia y comienza a recopilar la prueba de la prescripción, no se recoge mucha, ¿no? Porque o no se tiene, o porque mucha de la prueba, quizás hasta importante, está en instituciones, en un juicio de prescripción, pero no llega a conseguirlo. Entonces, por el plazo, porque tiene un plazo muy corto, tú lo has dicho, 5 días. 5 días. Entonces, lo que sucede en esos casos es que luego de defenderme con la prescripción, al contestar la demanda de desalojo en ese plazo de 5 días, la recomendación que sigue, muy probable, es que inicie un juicio de prescripción. Entonces, va a tener un juicio de prescripción corriendo en paralelo al juicio de desalojo. Y eso lo que va a generar es que inevitablemente el juez del desalojo evalúe establecer una valla muy elevada para convencerse de la prescripción del demandado de desalojo, porque él tiene poco tiempo para reunir esa prueba.
Mira, Jonathan, lo que acabas de decir es súper importante, ¿no? Varios escenarios se siguen dando y podrían haber muchísimos más, ¿no? El primer escenario es simplemente en el proceso de desalojo me defiendo. El demandado invoca la prescripción y se defiende. El juez en ese supuesto exigiría o estaría pensando, como no tienes un proceso de prescripción iniciado, entonces no tienes sustento. Podría pensar eso. El segundo escenario es, tengo un proceso judicial, ¿no?, ya iniciado, ¿no?, pero no tengo sentencia. El juez tendría que esperar ese proceso, una posible sentencia, favorable o no, en el proceso de desalojo. Y el tercer escenario, que es súper importante, es ¿qué pasa si hay una sentencia? No firme, pero sentencia final al cabo, ¿no?, y que dice fundada la demanda de prescripción. El juez debería tomar como referencia esa demanda que dice fundada el proceso de prescripción y rechazar el desalojo. O a la inversa, ¿qué pasa si dice, ¿no?, infundada, ¿no? Debería entonces el juez decir que se desaloje. Nada de estos supuestos, de hecho, hoy hay un pleno o está normativamente estipulado. Lo único que dice el cuarto pleno casatorio, y ahí sí creo que coincidimos, bueno, lo dice el pleno y yo coincidimos además, es que definitivamente tiene que el juez del desalojo resolver. Ahí, por ejemplo, si se dan cuenta, cuando el juez de la prescripción ya dictó una sentencia, sea de primera instancia o de segunda instancia, que todavía no es firme, ¿no?, porque o viene siendo apelada o viene discutiéndose todavía a nivel de la Corte Suprema vía casación, ¿ya? Pero existe una sentencia en el juicio de prescripción. ¿Cómo debería reaccionar el juez del desalojo, ¿no? ¿Hacer valer lo que ya el juez de la prescripción ha analizado respecto a la prescripción? ¿O el juez del desalojo podría hacer su propio análisis? Bueno, porque el cuarto pleno le dice, analiza la prueba de la prescripción. Allí me parece que el juez del desalojo debería coincidir con lo que ha fallado el juez de la prescripción. ¿Y por qué? Porque el juez de la prescripción es el que va a conocer a fondo sobre esa pretensión, no el juez del desalojo. En el proceso de prescripción es donde se va a aportar toda la prueba exigida por el artículo 505 del Código Procesal Civil respecto de la prescripción. Los testigos, hará inspecciones, revisará pues los certificados de búsqueda catastral que correspondan, etc. Entonces, el debate probatorio del juicio de prescripción naturalmente va a ser distinto al debate probatorio del juicio del desalojo. Pero el juicio de prescripción, el juez de la prescripción es el único que va a estar en mejores condiciones para analizar a profundidad y con un mayor nivel de certeza si se ha consolidado o no se ha consolidado la prescripción. Por esa razón es que si este juez falla, el juez del desalojo tendría que considerar el fallo que ha emitido el juez de la prescripción y en función a ese fallo resolver el desalojo, ¿no? Ahora, Patricia decía algo muy importante. ¿Qué pasa si todavía no ha fallado, ¿no? No hay fallo de la prescripción. El juez del desalojo debería esperar, debería generar o promover una especie de suspensión tácita, porque ustedes recordarán que nuestro Código Procesal Civil en el artículo 320 recoge el supuesto de suspensión, ¿no? El supuesto de suspensión a pedido de alguna de las partes, y se va a producir en aquellos casos donde tengamos procesos que son conexos pero que no se puedan acumular. Entonces el juez podría evaluar la suspensión a pedido de parte del proceso de desalojo a las resultas de lo que pasa en la prescripción, ¿no? Eso sería, o sea, la evaluación, si el juez del desalojo en algún momento se pone a pensar si suspende o no el desalojo, debería ser a propósito de un pedido, no es que tácitamente demore el proceso para ver cómo resulta el proceso de prescripción. Pero, ¿qué pasa si el demandante de la prescripción, que es demandado del desalojo, va al desalojo y le dice, señor juez del desalojo, un momentito, como he iniciado mi proceso de prescripción y ahí es donde se va a definir a ciencia cierta si yo soy propietario por prescripción o no, entonces, mientras tanto, artículo 320 del Código Procesal Civil, suspéndame el proceso de desalojo. ¿Qué debería hacer allí el juez del desalojo? En nuestra opinión, el juez del desalojo, si bien es cierto, teóricamente y legalmente está prevista la posibilidad de suspensión, en nuestra opinión consideramos que no debería suspender, porque suspender significaría o sería una consecuencia semejante a un fallo inhibitorio. Es decir, el juez no estaría resolviendo expresamente, decidiría no resolver al momento de suspender el desalojo,
a las resultas de la prescripción cuando el Pleno ha establecido, no solamente como precedente que se debe analizar la prescripción, sino también como motivación para dictar estos precedentes, que los procesos de desalojo se deben resolver. Los jueces no pueden esquivar la obligación que tienen de pronunciarse sobre el fondo, sobre el desalojo. Entonces suspender podría ser equiparable a esquivar esa responsabilidad. Claro, y justo lo hablábamos con Jonathan en la mañana, ¿no? Es importante el cuarto pleno casatorio en este escenario, porque antes del cuarto pleno casatorio, que se dio en el año 2014, los jueces sí suspendían los procesos. O sea, como no existía el cuarto pleno y existe esta norma, los jueces suspendían a las resultas del proceso de prescripción. Y mira qué duro para quien demanda un desalojo. Uno demanda un desalojo pretendiendo la restitución de un predio que en principio es propietario. Y el proceso de prescripción, que iba a demorar 5, 6, 7 años, el desalojo no iba a prosperar hasta que el proceso terminara. Es durísimo el efecto de la suspensión del proceso a las resultas de otro. Y a partir del cuarto pleno casatorio, eso paralizó, se terminó. Porque hoy ya los jueces, atendiendo el cuarto pleno casatorio que dice juez resuelve, ya no lo hacen y ya no aplican esta norma, ¿no? Y es importante, digamos, justo lo que se ha hablado acá, ¿no? El cuarto pleno casatorio, hay un antes y un después en el desalojo a raíz del cuarto pleno casatorio. Y hace un rato dijiste algo, Jonathan, de este supuesto, si el juez del desalojo tendría o esperaría que para que a fin de atender a la invocación del demandado en el desalojo, ¿no? Si el juez esperaría que ese demandado inicie un proceso de prescripción para que recién pueda evaluar ese pedido, que es lo que hace un ratito hablé sobre el tema de la reivindicación. ¿Se acuerdan cuando había un proceso de reivindicación? Había dicho yo que había un pleno casatorio, que cuando en un proceso de reivindicación se invoca prescripción, el pleno casatorio, el pleno jurisdiccional, disculpen, había dicho lo siguiente: tiene que acumular o tiene que reconvenir. No es solamente una invocación así, con una simple prueba en el proceso. Diferente es en el proceso de desalojo. Sí, exacto. Además tengan en cuenta que como el proceso de desalojo se tramita en una vía procedimental sumarísima, las reglas de esta vía establecen que entre una de las prohibiciones o improcedencias es la reconvención. Fíjense, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Yo soy demandante, Patricia es demandada. Yo le demando a Patricia el desalojo de la propiedad que está inscrita a mi nombre, ¿no? Y Patricia es una prescribiente y se defiende con la prescripción. Patricia, en el marco de este proceso de desalojo, no puede reconvenir contra mi desalojo la prescripción. Lo que tampoco podría hacer Patricia, aunque esto no lo diga expresamente la norma, es iniciar su proceso de prescripción y pedir que se acumulen los dos procesos, porque sería como sacarle la vuelta pues a la prohibición de reconvención, ¿no? Entonces, por más de que se traten de procesos que puedan tener algún tipo de conexidad semicausal, por ejemplo, ya en nuestro ordenamiento jurídico, o sea, a nivel normativo, legal, ha establecido que no se puede reconvenir la prescripción en un proceso de desalojo, ¿ya? Y esto da cuenta de que tampoco se puedan acumular si es que estos dos procesos se tramitan de manera independiente, porque significaría burlar esta prohibición de la reconvención, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante reconocer esto, ¿no? Porque creo yo que nuestro ordenamiento también está reconociendo la necesidad de resolver los desalojos de manera célere. ¿Qué ha hecho el Pleno al respecto, ¿no? Nosotros creemos que el Pleno ha tomado una postura. Ha tomado una postura y es una postura a favor de los demandantes de desalojo. Que los jueces resuelvan. Sabemos que existe el riesgo de que a futuro puedan haber pronunciamientos contradictorios, pero eso no va a detener, y no tiene por qué detener que los jueces de desalojo ingresen a analizar la controversia y se pronuncie sobre el fondo. De lo contrario, nunca se podría resolver un desalojo. ¿Para qué existe el desalojo entonces, no? Solamente existiría para el caso, no sé, ya sería cuestión de estadística, pero todos podríamos pensar pues, que son los menos, ¿no? Donde yo demando a mi usurpador y mi usurpador dice dentro del proceso, sí, no tengo título, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Exacto. No. Los procesos de desalojo son mucho más complejos y tienen mucho más supuestos, y lamentablemente sobre esto que estamos hablando no hay mucha jurisprudencia. Y no hay mucha jurisprudencia, y estoy segura que siempre se presentan los prescribientes, ¿no? Pero y hay demasiados supuestos
que nosotros ahorita hemos desgranado, ¿no? Desmenuzado un poco para efectos de esta exposición, ¿no? Pero no hemos encontrado plenos que hablen sobre esto, ¿no? Y en la jurisprudencia que hemos indicado, ¿no? Los jueces se disparan como quieren, no hay un criterio uniforme, ¿no? Hay quienes sostienen que tiene que haber una sentencia, hay quienes sostienen que tiene que haber otro proceso judicial, ¿no? Entonces, no hay una tendencia clara al respecto todavía. Sí, y eso es. Entonces, quedamos atentos a sus preguntas. Sí, que hay. Sí, que hay. Nuevamente, María Alejandra. Muchas gracias a ambos. Me parece realmente sumamente interesante el tema que ponen sobre la mesa y los escenarios que se han analizado. Me queda la duda en el supuesto en el que existe, digamos, en el marco del proceso de desalojo, se plantea una discusión sobre el demandado plantea o introduce una discusión sobre la prescripción adquisitiva y a la par está en curso un proceso de prescripción adquisitiva propiamente. Y en ese supuesto, si el juez decide pronunciarse, pese a que ya sea que haya sentencia de firme o no haya sentencia firme, no podría concluirse que se está afectando está yendo en contra está generando un abocamiento indebido el juez del desalojo, porque está generando intromisión en una causa que está siendo tramitada en cuerda separada por un juez distinto. Y también no se podría generar en ese supuesto una cuestión de prejudicialidad porque el juez de desalojo necesita lo que se resuelve en el proceso de prescripción adquisitiva para poder resolver justamente si corresponde o no el desalojo. Y lo digo partiendo del hecho de que las normas del Código Procesal Civil son imperativas. Y si el juez, según el Código Procesal Civil, como el artículo que citó el doctor Jonathan, el juez debe suspender el proceso cuando se genera una prejudicialidad y siempre cuando sea invocada por el demandado en este caso. El juez estaría en la obligación de resolver, uno, por el abocamiento indebido, de suspender el proceso, uno, por el abocamiento indebido, y dos, porque vulneraría las normas imperativas del Código Procesal Civil en este extremo. Esa es mi consulta. Hay nuevamente temas muy bien interesantes los que planteas. De hecho, fue una de las cuestiones, ¿no?, que nos preguntamos si es que el juez del desalojo, al evaluar la prescripción, pese a que la prescripción ya la viene conociendo un juez de prescripción, está abocándose indebidamente, ¿no?, porque es una materia que ya viene siendo conocida por otro juez y específicamente porque han pretendido la prescripción ante ese juez. Entonces, en mi opinión, creería que no. Primero, porque el juez del desalojo, si bien es cierto va a analizar la prescripción, no va a emitir un pronunciamiento respecto de esa pretensión. El único que va a emitir un pronunciamiento al respecto es el juez de la prescripción. Número dos, justamente porque no va a emitir un pronunciamiento respecto de la prescripción, es que lo que decide el juez del desalojo no va a vincular en lo absoluto al juez de la prescripción. El juez de la prescripción siempre va a tener la posibilidad de hacer una evaluación completamente, diametralmente distinta a la evaluación que haya podido hacer el juez del desalojo y fallar en un sentido completamente distinto. Y creo yo que esa es la postura, aunque no lo haya dicho, ¿ya? Porque ya para este punto de la historia habrán leído varias veces el pleno y no hay pues en ninguna parte del pleno donde se haya planteado esta cuestión, ¿no? No lo ha dicho. A pesar de que no lo haya dicho, creo que se desprende de la postura que ha tomado la Corte Suprema al establecer como precedente que el juez del desalojo deba realizar la prescripción. Evidentemente, si el demandado ha tenido el tiempo necesario para reunir todas las pruebas para que puedan consolidar su caso, en el caso de la persona que está siendo demandada, no tiene no tiene el tiempo necesario. Los 5 días considero que es muy corto. Entonces, en este caso, se podría presentar una tutela efectiva para poder reunir más tiempo. Los plazos los señala el Código Procesal Civil. Entonces, necesariamente en esos 5 días el demandado se tiene que defender. ¿Cómo se defiende? ¿No? Ya sea que no tiene título o está discutiendo legalmente el tema o tiene una prescripción, no varía los plazos. Entonces, esos 5 días los va a tener definitivamente. Sin embargo, te dejo un dato. Cuando se demanda desalojo por precario, necesariamente por norma te van a invitar a conciliar. Entonces, cuando va a venir te va a llegar una invitación a conciliar previo a la demanda. Si tú eres prescribiente, si tú consideras que tu defensa es la prescripción, ¿no?, tienes que ir ya preparando tu prueba en ese momento.
Pero eso te estoy hablando de que tienes que ser demasiado diligente, ¿no? Porque igual, ¿no? O sea, simplemente podrías decir, bueno, ¿sabes qué? Yo adquirí por prescripción y te vas a tu casa, ¿no? Si no eres diligente, va a llegarte el día de la demanda y vas a tardar 5 días y eso no va a poder cambiar en lo absoluto. Mi idea o mis sugerencias para un prescribiente siempre es la misma. Inicia tu proceso de prescripción. El 952 del Código Civil dice que no necesitas inscribir tu derecho para que esté configurado, ni no necesitas que te lo declare ningún juez. Pero a ver, en los hechos, si no tienes algo, un título que puedas inscribir en registros públicos, no lo vas a poder oponer y vas a presentarte estos escenarios. Entonces, digamos, en corta la respuesta es, siempre el prescribiente, ¿no?, tiene que iniciar su proceso de prescripción. Y cuando seas demandado en un proceso de desalojo, te van a invitar a conciliar. Ahí, búscate un abogado que te pueda ayudar a armar esta prueba, que no es fácil. Sí, y para complementar lo que dice Patti, a ver, si tú planteas la siguiente pregunta, ¿no? ¿Acaso podemos hablar de tutela efectiva cuando por un lado tenemos al demandante del desalojo que tiene todo el tiempo del mundo para recopilar su prueba del desalojo y plantear su demanda, frente al demandado del desalojo que solo tiene 5 días? Creo yo que no es una forma recomendable de abordar esta pregunta, porque ese mismo escenario se repite en todos los casos. Entonces, incluso hablando de procesos de conocimiento donde el demandado tiene 30 días, siempre va a tener más tiempo. Podemos hablar del tiempo de la prescripción extintiva, que es más o menos la referencia que toma el demandante para plantear su demanda. Tengo el tiempo de la prescripción extintiva, 10 años en el mejor de los casos, para plantear pues mi demanda, mientras que cuando yo interponga mi demanda, ese demandado solo va a tener 30. Entonces, en todos esos escenarios, en todos, absolutamente todos, tendríamos que concluir, no hay tutela efectiva porque siempre el demandado va a tener menos plazo. Creo yo que no es una forma en la que debemos aproximarnos a la pregunta. Y hay un tema sí muy importante que rescato de tu pregunta, y es, quizás deberíamos ponernos a pensar de que los plazos para probar deberían ajustarse a la naturaleza de las controversias. Y esto es algo que ha sido recogido por la doctrina, ¿ok? Esto es algo que ha sido recogido por la doctrina. Por ejemplo, Eugenia Ariano, dentro de la doctrina que ha abordado este tema, ¿ya? Entre sus apuntes, pero no citarla mal, no me avisen si la cito mal, pero creería que una de sus propuestas es que quizás lo más eficiente sea que primero las partes lleguen al juez y establezcan sus posturas, el juez determine cuál es el tema o el punto en controversia o los puntos en controversia, y una vez establecidos esos puntos en controversia, permitir que ambas partes en simultáneo puedan presentar la prueba respecto a ese punto en controversia. ¿Me siguen? O sea, aquí el escenario es distinto, porque el escenario que impera el día de hoy es una dinámica donde primero presenta la demanda y las pruebas el demandante, y luego el demandado tiene un plazo para contestar, ¿no? Entonces las pruebas son las que se presentaron en la demanda y las que se presentaron en la contestación.